Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de lo que será una serie de podcasts dirigidos a la historia, a la danza, a la cultura, a la música de Bolivia. Y bueno, este primer capítulo yo quería que se tratase de un tema que para mi parecer es muy interesante, muy relevante, que es el Hacha Tata Danzante. Primero voy a empezar con una pequeña contextualización, ¿no? ¿Qué es la muerte? Bueno, la muerte es algo a lo que muchas personas, de hecho, en todo el mundo le tienen miedo. Sin embargo, siento que lo que hace que le tengamos miedo es el no saber la manera en la que vamos a morir. Obviamente todos quisiéramos morir tranquilos, quizás hasta durmiendo, como dicen todos, ¿no? Pero lastimosamente no todos nos toca así. Pero creo que de las 1000 maneras en las que uno puede morir, imagínense morir debido a un castigo o de ser parte de una ofrenda. Eso es lo que pasa con el Hacha Tata Danzante. Bueno, vamos a empezar con el origen, ¿no? Se cree que esta danza era más que todo considerada una danza ritual. Y bueno, Hacha Tata Danzante, traducido del aymara al castellano, se refiere al el gran señor danzador. Esta danza le debe su origen a la provincia Humala, aunque en la actualidad se sigue practicando cada 29 de junio para la fiesta del Tata San Pedro, que se realiza en la comunidad de Pongojuyo, perteneciente al municipio de Achacachi, de la provincia de Huamasuyos, ubicada en la ciudad de La Paz. Sin embargo, debemos recalcar, ¿no?, que esta danza tiene un vínculo demasiado estrecho con la muerte y la fertilidad, como ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? También con la reproducción. Y como también ya habíamos mencionado, esta se considera una danza quizás de autosacrificio, por la cual mediante el baile, con motivos de mejorar quizás la cosecha del sector, se hacía, ¿no? O sea, se contrataba una persona o una persona se brindaba, pero también se decía que este era un castigo, del cual vamos a estar hablando, por qué razones los castigaban a las personas más adelante. Bueno, según un texto que yo lo recomiendo demasiado, que es de Mendoza, que es No se baila así nomás, danzas de Bolivia, nos indican que el Hacha Tata Danzante de la localidad de Achacachi tenía una expresión muy enigmática y representativa para la fiesta de San Pedro, por lo cual tenía diversas interpretaciones, en su mayoría mitológicas, ¿no? De parte de varios investigadores, que con el tiempo fueron construyendo una imagen de autosacrificio a través de la danza. Se sabe en la actualidad que uno de los primeros escritos del Hacha Tata Danzante fue por el investigador Paredes Iturri en 1913. Los denominaba como danzantes que tenían las cabezas gigantes y cubiertas de grandes cascos. Que estos eran, según él, elaborados con yeso, tenían colores muy extraños, ¿no? Y que estos tipos de cascos tenían, características, se podría decir, feas. Se asemejaban a dragones, a monstruos. También tenían un poncho, una casaca color blanca. Y bueno, él se mantenía, ¿no?, en el cuadro de que los lugareños eran caracterizados con diablos, y que una persona también acompañando al Tata Danzante tocaba la flauta, y había otras personas que tocaban la percusión. Sin embargo, también se sabe que en la actualidad esta máscara, la máscara más antigua que existe, lo tiene el lugareño más antiguo de Achacachi. Y pues que esta danza, también algunos datos extras, se podía observar antes, en 1854, en la Plaza San Pedro, ubicada en la urbe paceña. Es entonces, que me gustaría mucho aquí rescatar la influencia colonial que esta danza tiene, ¿no? Muchos textos que yo consulté, la verdad, para hacer este podcast más enriquecedor, dicen que esta danza viene con la época colonial, ¿no? Ya porque era algo divertido para ellos, era como un divertimiento, que al llegar a Latinoamérica
los españoles querían traer consigo sus costumbres, ¿no? Sus tradiciones, querían quizás acoplarlas acá, el entretenimiento que ellos tenían. Pero al hacer esto hicieron que los indígenas fueran adaptando, ¿no? sus danzas, adoptándolas, pero no al 100%, sino poniendo sus similitudes, similitudes, pero ellos también colocando, ¿no? Un poco de ellos en estas danzas. Se dice que el hacha, tata danzante, viene de los gigantones, de allá de España, ¿no? Estos gigantones eran muñecos considerados gigantes allá. Estos se elaboraban con materiales varios, contaban con enormes rostros, como ya lo había mencionado antes, ¿no? Que así es la máscara del tata, que tenían características monstruosas, así feas, parecían dragones, eran algo para darte miedo, ¿no? Y en algunas ocasiones, en pocas, también se intentaba en España caracterizar estas máscaras a reyes o personalidades importantes de ese entonces. Esta, costumbre de los gigantones era muy popular, la verdad. En el Corpus Christi, que era tenían como un desfile de Corpus Christi allá en toda España. Entonces ahí se los podía observar, ¿no? A los gigantones. Como los españoles ya habíamos mencionado, habían llegado acá a Bolivia, ¿no? El indio los mencionaba, ya como ellos habían traído estos gigantones, para ellos eran hachas tata danzantes, que eran grandes bailadores, ¿no? Y esto del hacha era debido al respeto que le tenían a los españoles en ese entonces, más que todo miedo, ¿no? Y por cómo los sublevaban, cómo les infundían miedo, ¿no? Los españoles. Pero más adelante los indios suprimieron las dos primeras palabras y los llamaron danzante. Esto porque ellos ya no querían como esta era una costumbre española, ya no los querían llamar grandes, ¿no? Ellos tenían ese resentimiento, entonces ya no lo querían hacer así. Y pues también se dice que la influencia colonial en esta danza se puede encontrar en la vestimenta, en la chaqueta y en los guantes, ¿no? Que esta usa, ya que tienen detalles propios de hombres europeos del siglo XVII, como la casaca bordada y los guantes de terciopelo que usa el hacha tata danzante. Bueno, más que todo ahora me gustaría hablar sobre el contexto social del siglo, ¿no? Del siglo XIX, cómo era en ese entonces. En ese entonces las comunidades indígenas se encontraban oprimidas por los españoles, como ya hemos mencionado anteriormente, no tenían miedo, no respeto. Era una Bolivia que acababa de terminar la guerra de la independencia y la afirmación de la soberanía en Chuquisaca. Es por esto, que Bolivia se encontraba devastada, ¿no? Por la lucha que no solo se concentraba en algo económico y el hecho de haber paralizado las principales materias económicas del país. Y bueno, ahora dando un pequeño contexto de cómo era en ese entonces, que ya igual ya lo habíamos mencionado, nos vamos a ir a las características, ¿no? Y el contexto más que todo de esta danza, cómo se realiza, cómo escogen a la persona, qué persona se brinda. Bueno, se dice, ¿no? Que el danzante era un hombre ofrendado a los dioses por voluntad propia. Bailaba día y noche hasta morir. Por este motivo los familiares se sentían privilegiados, se podría decir, ¿no? Es algo muy extraño y loco, la verdad me parece algo muy curioso. Pero se sentían privilegiados y de hecho para ellos era un suerte que su familiar se vaya a rendir, no se rinda. Quizás una palabra más adecuada sería se ofrezca, ¿no? Y para ellos era súper especial vestirlos, incluso para sacrificar a sus familiares en ese entonces. Pueden creer la magnitud de esto, para vestir a tu familiar para ser no asesinado, pero para verlo morir, ¿no? Según algunos otros testimonios también que yo rescaté, esta danza tenía rasgos españoles, sí, pero se volvió autóctona, ¿no? Adoptando ropa recreada y usando nuevas características de la región altiplánica, ¿no? Esta danza llevaba una chaqueta del estilo español aproximadamente del siglo
18, como ya lo habíamos mencionado, tenía mangas anchas, era ajustada a la cintura y tenía un faldón acampado y ancho. En el cuello tenía colgada una chuspa y en su cintura venía acompañada de una pollera muy bien sujetada y plisada de colores varios. En las piernas llevaba unas polainas que tenían cascabeles. Pero la atención siento que se centraba más en la máscara, ¿no? Ya que esta antiguamente le cubría toda la cabeza. Pero posteriormente se sostuvo sobre un sombrero. Esta también usaba una peluca blanca y otros accesorios. Y bueno, como igual lo dicen, yo había sacado también de un artículo de la Unidad Educativa de la República de Rusia, publicada en el 2014, que sostenían un sombrero de paja, que era bajo, mil disculpas, tenían un sombrero bajo y de plana copa y de ala corta, trabajando en el latón. Este sombrero sirve de peaña, la careta y demás adornos. La careta es de color verde, de facciones monstruosas, con dobles orejas largas y de bordes ondulados, muy adornados y de pequeños espejitos que le dan trazas de efigie de un ser fabuloso. Esta cabeza a su vez se sostiene en un armazón confeccionado de plumas de oro y flores fabricadas artísticamente de plumas. Este armazón, que tiene la forma de un abanico, remata en plumas de avestruz cuyas puntas caen sobre la espalda. Eso es lo que dice el artículo de la Unidad Educativa República de Rusia. Y ya pues quizás nos vamos yendo, ¿no?, a la música y a la coreografía. Bueno, los instrumentos que le daban vida a la música de esta danza eran los denominados pinquillos, ¿no? Fabricados de carrizo, que tenían una longitud en ese entonces de 56 por 1,2 centímetros y tenían un ancho de 39 en la parte frontal. También llevaban 2 orificios inferiores. También se hacía el uso de las huancaras, los cuales, eran tipo bombos, ¿ya? Que estaban hechos a base de piel y corteza de madera. Es entonces que, a mí me gustaría mucho recalcar, ¿no?, que la música que se interpretaba con estos instrumentos era solo instrumental, no existía letra. Que en la actualidad se sabe que se realizaban cantos con referencia a santos y al danzante. Esto mientras obviamente el danzante bailaba, iba agonizando y moría, ¿no? Y bueno, también con la coreografía podemos ver que el danzante se movía al ritmo del bombo y al ritmo de los cambios y tiempos de la canción. Por otro lado, también existían sus acompañantes, también conocidos como diablicos, que bailaban en su mismo lugar dando pasos cortos, y las ahuilas, que mientras también tocaban los instrumentos, marcaban pequeños pasos junto al hachatata danzante. Pero lo más importante aquí es el vínculo con la muerte, ¿no? Que podemos ver que en el mundo andino la vida y la muerte son considerados como un espacio sagrado, la verdad. La vida, la muerte, el cuerpo, el alma, el cielo y el infierno son considerados de manera distinta por los aymaras. Se dice que esta danza se ejecutaba como medio de castigo, como ya lo hemos mencionado, o como medio de pago hacia los comunarios que incurrían en faltas. Otros también indican que esta danza se realizaba como ofrenda agrícola, como igual ya lo habíamos mencionado. Entonces, el que danzaran lo hacían de manera voluntaria o también de manera social, ¿no? Pero como ya habíamos dicho, la danza para los aymaras, la muerte para los aymaras era muy distinta. O sea, no es considerada igual como, digamos, acá los mestizos ya lo consideramos, ¿no? Esta danza es más que todo, se considera, no consideran la visión católica, ¿no? Es súper distinta. No se ve como una muerte trágica, ya que más que todo hablando en el aspecto del hachatata danzante, lo veían como una muerte ritual, sacrificio, ya que ellos cumplirían una especie de función social, ¿no? También sí era una especie de sacrificio porque quizás faltaba lluvia o querían que, las cosechas sean buenas, entonces alguien se ofrecía y eso era, pues, algo magnífico, ¿no? Era una persona respetada. Y pues en la actualidad, las comunidades que aún siguen manteniendo esta costumbre, pero ya no mueren personas, porque ya eso es algo que creo que ya no está permitido en esta época, no sería algo inhumano. Quizás, por más de que ellos se ofrezcan, ya no. Son la provincia Camacho,
las comunidades Chipuscuri, Copusquía, Chico, Chuayuna, Sayapata, Calancachi, y bueno, también vienen, ¿no? Acompañados aún en la actualidad con los personajes del Diablico y ay, se me fue el nombre, mil disculpas, pero viene por el Diablico y por bueno, se me fue el nombre, pero viene acompañados por los que tocan, ¿no? Los instrumentos, aún viene acompañado por eso. Sin embargo, me gustaría concluir este podcast, este pequeño podcast. Bueno, quizás dando, más que todo enfatizar, ¿no? De que esta danza, por más de que tiene una cultura muy rica, o sea, es muy interesante, no es muy reconocida aún, ¿no? Por muchos acá, por la historia de Bolivia, o sea, sí, digamos, han intentado, incluso hay una película que es La Nación Clandestina, que se la recomiendo, pero siento que no es muy conocida y siento que debería tener más relevancia, más importancia, porque su historia, cómo llegó acá a Bolivia, por qué lo hacen, por qué bailan, me parece algo muy enriquecedor. Y bueno, gracias, los espero en el próximo capítulo de esta serie de podcasts, donde estaremos hablando de la danza de los caporales.